Bueno, tenemos mucho que conversar junto al ministro del Interior, Mario Fernández. Ministro, muchísimas gracias por estar con CNN Chile. Y lo primero que quiero preguntarle es, ustedes respecto al tema de la AFP y la presidenta ha llamado un gran acuerdo nacional. Quisiera preguntarle primero si tienen siquiera acuerdo dentro de la nueva mayoría de qué hay que hacer, por ejemplo, con este 5% de cotización adicional. ¿Hay acuerdo sobre las AFP al interior de la nueva mayoría? Buenas noches, Mónica. En primer lugar, muy amable por esta entrevista. Bueno, hoy hemos iniciado hoy día una reunión con los representantes de los presidentes de todos los partidos con representación parlamentaria y la reunión ha sido realmente muy positiva. Ahora, respecto de los acuerdos, desde luego es imposible tener acuerdos sobre algo que no se ha definido. La presidenta llamó a disponer de un 5% de cotizaciones de cargo al empleador, sin mencionar cuál sería el destino de este 5% y quién lo administraría. Por lo tanto, está bastante abierta esas alternativas. Hay muchas alternativas ahí y por lo tanto estamos esperando las distintas opiniones y ver a qué conduce el diálogo sobre ellas. Buenas noches, ministro. Cuando el gobierno habla de un acuerdo nacional, ¿eso significa tratar de llegar a un acuerdo entre los partidos políticos? ¿Un acuerdo que incluya a las AFP? ¿Un acuerdo que incluya al movimiento No Más AFP? Le pregunto si es un acuerdo político, político-empresarial, político-social. ¿Qué significa un gran acuerdo nacional? Ya, buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la entrevista. Desde luego que acuerdo nacional significa un acuerdo de todos. Hay que convocarlos a todos y todos deberán dar su opinión. Así ha ocurrido por lo demás. Hoy día es la segunda reunión con los partidos políticos, hubo acuerdo con las fracciones de los partidos en el Parlamento y ayer la presidenta, anteayer y ayer, recibió a numerosos grupos o organizaciones que han organizado las marchas que han reunido a cientos de miles de personas en todo el país. También yo he sostenido reuniones con el presidente de la AFP y desde luego entonces hay un amplio espectro de alternativas, digamos, de representantes de la sociedad chilena para contribuir a este acuerdo. Está abierto, digamos, sí. Ministro, usted decía sobre quién va a administrar ese 5% adicional, no fue presentada una opción, es cierto, pero usted dice que no fue presentado tampoco el destino y la verdad es que cuando hace su discurso la presidenta sí presenta un destino. Ella dice claramente que ese 5% va a ir íntegro al nuevo pilar solidario. ¿Eso ha cambiado? ¿Cambió de opinión la presidenta? No. Va a contribuir a la formación de un pilar solidario. ¿Ah? No estoy hablando del destino en el sentido de su meta, su propósito, que es contribuir a este pilar solidario. Estoy hablando de quién lo administra, cuál es el destino, si la cuenta individual, si un fondo solidario específico, que hay que formarlo desde luego desde el punto de vista administrativo, si se va a distribuir esto. Acuérdense además que es un fondo de 5% que se va a ir estableciendo de cargo del empleador, el Estado también es empleador, gradualmente en 10 años como máximo. Entonces, por lo tanto, ahí está el cuadro y dentro de ese cuadro habrá que trabajar cómo el destino en el sentido administrativo, dónde irá a parar ese 5% o a qué lugares, porque pueden ser varios también, dónde irá a parar ese 5% para ser administrado en beneficio de los pensionados. Ministro, ¿a usted le parece que es un problema que fondos de seguridad social, de cotizaciones obligatorias, sean manejados por instituciones privadas con fines de lucro? ¿Es algo que debería cambiar o cree que puede perfectamente mantenerse? Bueno, la propuesta de la Presidenta de la República en esta oportunidad claramente señaló que no se trataba de ir a transformar todo el sistema de seguridad social en Chile. Eso es imposible a esta altura, dentro de este gobierno. El destino, digamos, el propósito de estas propuestas es mejorar las pensiones de hoy, mejorar las pensiones. Por lo tanto, son dos esferas distintas en que hay que discutir. Obviamente que muchos de quienes han hecho propuestas, desde luego la gente que ha salido a las calles, se ha referido también a las AFP en el sentido de criticar su
su actividad y sus mecanismos de capitalización o sus comisiones, pero lo que sí está claro es que la propuesta de la presidenta sí se ha referido a que es necesario una mayor regulación de las AFP. En eso no hay duda alguna. Ministro, queda claro entonces, no se va a terminar en este gobierno con las AFP, no este es el planteamiento, nos aclara usted que ha hecho en ningún minuto el gobierno, pero usted, como político, ¿cree perdón, en el mediano, ¿qué cree usted? ¿En el mediano o largo plazo es mejor que se acaben las AFP o no? Ya fuera este gobierno, ¿a mediano o largo plazo? Es que yo soy ministro del Interior de este gobierno y no puedo desdoblarme, digamos yo. Mis opiniones son las de un ministro de Estado. Por lo tanto, las opiniones que yo tenga no debo expresarlas y me las guardo. ¿Se justifica, ministro, que las Fuerzas Armadas tengan un sistema completamente distinto de cotización, un sistema que además le cuesta al país 2.385 millones de dólares al año para 300.000 personas, siendo que todo lo que se invierte en el pilar solidario, que son 1.300.000 personas, es bastante menos que esa cifra, 1.800 millones de dólares? ¿Se puede solucionar el sistema sin una reforma profunda a las pensiones militares? Bueno, respecto de este sistema, de los sistemas especiales, habló la presidenta, y desde luego que integra a los sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas, ella habló claramente de distorsiones. Entonces es posible que hayan distorsiones en estas pensiones y hay que ver con atención eso. Distinto es sí la existencia de sistemas especiales para las Fuerzas Armadas. En todo el mundo hay sistemas especiales para las Fuerzas Armadas por una razón, porque a raíz de la pirámide de mando que deben tener las Fuerzas Armadas, obviamente que en los distintos grados tiene que irse gente a retiro obligadamente a los 20 años, a los 25 años, etcétera. O sea, antes de que termina normalmente una carrera, cualquier tipo de evolución profesional o de funcionariado en el terreno civil. Es esa la razón por la cual la Fuerza Armada tiene un sistema especial, no solo acá, en todo el mundo. Entonces hay que distinguir entonces entre la necesidad de un sistema especial para las Fuerzas Armadas y las distorsiones que pudieran haber dentro de este sistema. Entonces, ministro, para dejarlo súper claro... No, si eso está súper claro. Pero para tenerlo nosotros muy claro, no es para nada la idea de este gobierno terminar con un sistema especial de las Fuerzas Armadas y pasarlos a que coticen como todo el mundo en las AFP. No, también podría hacer eso, pero debe resguardarse en la especificidad de que la jubilación de las Fuerzas Armadas, por la propia naturaleza de esa actividad, tiene una regulación distinta porque deben irse antes de tiempo, digamos, a retiro obligadamente los funcionarios de las Fuerzas Armadas. El mismo argumento, ministro, se podría dar en muchísimas otras profesiones que también tienen carreras bastante cortas y no tienen formas de cotización especial. Bueno, quizá entonces debería hacerse un sistema para ella, pero usted me está preguntando por las Fuerzas Armadas y yo le estoy contestando sobre ese punto. Ministro, ¿hay alguna posibilidad de que haya una mejora inmediata en las pensiones, de que haya fondos en el presupuesto que se va a discutir ahora para, por ejemplo, suplementar las pensiones más bajas durante el año 2017? ¿Es una posibilidad que está estudiando el gobierno? Yo espero que exista esa posibilidad. Se trata, yo hoy día lo dije a mediodía, el mejoramiento de las pensiones es un deber político y moral actualmente en Chile. Las personas chilenas y chilenos, muchos, que han trabajado durante toda su vida, no merecen tener las pensiones que reciben. Por lo tanto, desde luego que confiamos en que van a haber recursos para mejorar las pensiones. Ahora, ¿cómo se obtienen esos recursos? Bueno, hay una serie de modalidades que hoy día varias de ellas fueron entregadas por los representantes de los partidos, un debate bastante general todavía, sin detalles, pero todos coinciden en que es necesario que el Estado debe aportar para que este mejoramiento de las pensiones. Ministro, y esto, dos cosas. ¿Podría ocurrir durante el año 2017? Y lo segundo, ¿podría, por ejemplo, recurrirse al Fondo de Reserva de Pensiones? No, lo primero, si podría ocurrir, yo abrigo la esperanza que debiera ocurrir. Debiera ocurrir. Para eso es el esfuerzo en que estamos empeñados. Ahora, en la ocupación de los fondos y todo eso, digamos, no adelanto especulaciones sobre ese tema. Como repito, recién hoy día empezamos un diálogo para ver cuáles serían las alternativas para
producir esos recursos que necesitamos para este propósito. Ministro, otro debate que está abierto en el país es el de la ley reservada del cobre. ¿Por qué no es prioridad para el gobierno llevar adelante una reforma que han prometido todos los gobiernos democráticos en 26 años de democracia y aún no puede afrontarse? ¿Por qué no ponerle prioridad? Nadie ha dicho que no es prioridad. El ministro de Hacienda lo ha dicho. El ministro de Hacienda ha dicho. No ha dicho que no esté en agenda. Ya aclaramos ese tema. Ha dicho que no es prioritario. Pero espérese un minuto. Hay una serie de situaciones, las mismas pensiones. La discusión de pensiones se produjo a raíz del clamor de la gente que salió a protestar por sus bajas pensiones. No es porque el gobierno estuviese indemne, aislado de este clamor. Lo que ocurre es que los gobiernos, todos los gobiernos, tienen una agenda, tienen un programa de un cúmulo de reformas que son viables de llevar a cabo incluso por capacidad legislativa. Entonces, si aparecen, y está bien que aparezcan, pero aparecen temas nuevos, es necesario integrarlos en esa agenda legislativa especialmente, que está sujeta a viabilidad de tiempo, incluso para llevarla a cabo. No, pero es que le estoy explicando. Sí. No, me están preguntando qué quiere que le estoy contestando. Y las respuestas no siempre son simples. Y por lo tanto, entonces, si es necesario que a raíz de la discusión que hay en Codelco, porque esto proviene de que se instale lo que la discusión respecto de las modificaciones o la eventual derogación de la ley reservada al cobre, debiera ocurrir eso. Vamos a ver. Tenemos que reordenar la agenda con todos estos nuevos temas para ver el lugar que puedan ocupar en nuestras preocupaciones legislativas. Y por lo mismo, en ese sentido, a la pregunta, con lo que ha pasado en Codelco, pero también con otras cosas, ¿usted diría que ya subió en la escala de prioridades derogar la ley reservada del cobre? ¿Hoy día sí es un tema prioritario? Claro, ha subido en la escala de prioridades sin duda alguna. Yo no estoy señalando que no se vea el tema, por lo menos es un tema muy discutido en gobiernos anteriores, como usted ha señalado recién. El tema es el siguiente ahí, hay que decirlo claramente. Hay que distinguir entre un control de los gastos en defensa, un control, y la necesidad de que el Estado disponga de recursos para mantener su capacidad operativa de defensa. Son dos temas que en la discusión de la ley reservada del cobre va a tener que estar presente y no son temas de fácil despacho. Ministro, hay una discusión también abierta dentro de la nueva mayoría en cuanto a la continuidad de este bloque después del año 2018. Para el gobierno es importante, es prioritario consolidar la nueva mayoría más allá del 2018. ¿Es prioritario que esta coalición de gobierno sobreviva a esta administración? Mire, los gobiernos, las coaliciones en el gobierno, en la medida en que realizan un buen gobierno, tienen la mejor chance para mantenerse en el gobierno siguiente, ganar las elecciones. Estamos nosotros, hablo del gobierno, yo soy ministro, en el gobierno estamos empeñados en tener el mejor cierre del gobierno en un año y medio más, y desde luego que eso va a ser un gran estímulo para que la coalición que ha mantenido este gobierno se mantenga en un gobierno que sigue. Esa es la secuencia, digámoslo así. Nuestra preocupación en el gobierno es tener un buen gobierno hasta el final y que vaya mejorando incluso. La preocupación de los partidos y de los candidatos, ¿no es cierto?, es ir preparando una buena campaña electoral para el próximo año. Si nosotros hacemos un buen gobierno, seguramente que nuestra coalición va a ganar nuevamente las elecciones en noviembre del año siguiente. Ministro, usted también es de C. ¿Sería un error que la democracia cristiana llevara un candidato propio a primera vuelta? Es difícil decir ahora si es un error o no. Todos los partidos van a tener una gran prueba el 23 de octubre. En la noche del 23 de octubre se van a saber los resultados de lo que el pueblo ha dicho respecto de los distintos partidos políticos.
En ese momento seguramente la democracia cristiana van a haber análisis, proyecciones hacia el futuro y entiendo que ya es un hecho de que el Partido Demócrata Cristiano va a citar a una Junta Nacional en enero para reflexionar acerca de su opción presidencial, no solo en persona, sino también especialmente en materia de alianzas. Así que yo no adelanto juicio, yo soy un militante disciplinado. Ministro, decía usted y reitera que lo más importante es tener un buen gobierno. Si un gobierno es bueno o malo, evidentemente es opinable, pero la opinión de la mayoría de los chilenos, por ejemplo, en la última encuesta CEP, es que este no es un buen gobierno. Solamente 15% de aprobación, la más baja desde la vuelta a la democracia. ¿Qué van a hacer en concreto para revertir una apreciación de la mayoría de la población que es muy crítica con respecto a lo que están haciendo? Bueno, el gobierno está llevando a cabo su programa. Yo lo he señalado en repetidas oportunidades. El programa es un programa tan profundo de reformas que afectan a toda la población. Es esperable que cuente con reparos, con, digamos, desacuerdos, observaciones, incluso oposición, ¿no es cierto? La reforma educacional, por ejemplo, toca a todas las familias. ¿Para qué decir una reforma al sistema de pensiones? Y por lo tanto, yo no estoy preocupado por una opinión pasajera, transitoria que pueda haber sobre el gobierno, porque estamos en medio de ejecución, de la ejecución de estas reformas. Pero estoy seguro que ya el 23 de octubre va a haber una señal muy clara de respaldo macizo a los partidos de la coalición de gobierno. Eso va a ser mucho más claro que una encuesta, desde luego, porque es distinto escuchar la voz de millones de personas antes de un par de miles de personas. Y por lo tanto, creo que el próximo año va a ser un año de consolidación de las reformas y de ir mostrando claramente los resultados positivos que el gobierno va a dejarle al país. Ahora, este proceso, ministro, ¿diría usted que finalmente se va a ver el próximo año reflejado en una mejor valoración en encuestas? ¿O usted cree que por la naturaleza de este gobierno no hay que preocuparse de las encuestas y la valoración va a ser más a largo plazo, como en la posteridad? Algunos dicen que lo que hoy día le importa a la presidenta ya no son las encuestas, sino que en el mediano a largo plazo ella cree que se va a valorar su gobierno. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, nadie dice que no nos preocupen las encuestas. Las encuestas son un buen instrumento científico en las ciencias sociales para tomar el pulso, hacer mediciones. ¿Ah? Pero no son absolutas, desde luego, son un indicador. ¿Por qué yo comparo encuestas con elecciones? Porque en democracia la gran encuesta son las elecciones. Entonces, desde luego, y yo estoy seguro, que si hay un buen resultado electoral el 23 de octubre, las encuestas que vengan después de eso va a reflejar esa voz del pueblo y va a señalar que el gobierno y la coalición que lo apoya va a recuperar los puntos, digamos, que ha ido perdiendo en las encuestas. Ministro, tal vez una de las opiniones más duras que ha habido sobre este gobierno la hizo su antecesor en el cargo, el exministro del Interior, Jorge Burgos, que dijo que el país se ha descarrilado. ¿Le parecieron leales esas declaraciones en alguien que había sido ministro del Interior hasta hace poco? Con Jorge Burgos somos bien amigos, leales amigos, somos buenos amigos. Todos tenemos derecho a expresar opiniones y por lo tanto, respecto de él no me voy a referir porque somos amigos. Así que yo tengo mi opinión respecto de cómo está el gobierno funcionando, pero en ningún caso voy a atribuir a que sus opiniones tengan que ver con lealtad o no. Él es un hombre leal, es un hombre íntegro, es un buen político y es un buen amigo. Así que no voy a vincular opiniones que él pueda tener sobre la política con su gran integridad personal. ¿Pero el país no está descarrilado o sí? No, pero no voy a opinar sobre eso. No, pero una cosa es la lealtad o no de esas declaraciones y otra cosa es el juicio, si es acertado o no, si se descarriló el país o no. No, el juicio, él puede tener un juicio respecto de la marcha del país y tiene todo el derecho a tenerla. Pero yo no voy a, en ningún momento voy a hacer una vinculación entre sus legítimas opiniones con un tipo de conducta que en ningún caso yo nunca le voy a atribuir a Jorge Burgos, que es un hombre muy correcto. Ministro, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.
No, muy buenas noches, Mónica y Daniel. Muchas gracias.